silenciadores o los enhancers, se escriben siempre con nucleótidos negativos. ¿Okay? Es para ubicarnos un poco dentro de la lectura de la cadena codificante. Y una vez que la polimerasa reconoce la estructura del ADN, lo que realiza es momentáneamente una apertura de esta cadena, ¿no? Va a romper los puentes de hidrógeno para luego sintetizar una pequeña porción de RNA que es crítica para que se estabilice ese híbrido, ¿no? DNA-RNA. Y a partir de ahí comienza la elongación hasta que alcanzan señales que ya no favorecen que se una la polimerasa, sino más bien se escinde. Estas son las señales de terminación, como dicen. Ahora, la estructura de la polimerasa ha sido motivo de muchos estudios, de tal manera que ya a nivel bioquímico se sabe cuál es su composición en número de subunidades. Y eso se entiende porque tiene múltiples funciones, ¿no? Por un lado está la parte catalítica, que es la que sintetiza el ARN, perdón. Está la parte topológica, que se encarga de romper la cadena momentáneamente en cadenas simples. Y también está la subunidad que le da la especificidad al promotor, que es la subunidad cíclica. Esa subunidad en particular es muy variable en tamaño, porque existe una gran variedad de promotores que van a codificar genes en situaciones particulares. Entonces, tiene que haber un reconocimiento muy particular de esta polimerasa. ¿Y cómo funciona la polimerasa? La polimerasa básicamente está dando saltos o brincos en la estructura del ADN hasta que se complementa con la subunidad cíclica, que es la que le va a dar la especificidad al promotor para su lectura posterior. Y este tipo de estudios obviamente nos da a entender que solamente en esas condiciones va a funcionar la molécula de la RNA polimerasa. Ahora, ¿cómo demostramos experimentalmente que la RNA polimerasa se une a una región del ADN? ¿Qué pasa si tomamos un fragmento de ADN X, de una longitud determinada, y lo sometemos a la digestión con una enzima, una DNasa? ¿Qué esperamos obtener de ese fragmento de ADN incubado con una DNasa? ¿Seguirá intacta la cadena del ADN? No, ¿cierto? Si tenemos un experimento donde incubamos el ADN con la DNasa, lo que vamos a ver son fragmentos de una gran cantidad de tamaños, como una escalera, ¿sí? Dependiendo del tipo de incubación, de cuánto se le ha dado de incubación a la polimerasa, perdón, a la DNasa con el ADN. Pero si a esta ecuación le añadimos a la RNA polimerasa, ¿qué cosa va a ocurrir aquí? La región donde va a estar unida la polimerasa ya no va a ser de libre acceso a la DNasa 1. Entonces solamente va a poder cortar aquellas regiones donde el DNA se encuentra libre. Eso que va a dar como consecuencia es una región que aparentemente no ha sido degradada del todo, ¿no? Es decir, hay fragmentos en la parte de arriba, en la parte de abajo, y estos que de alguna manera están faltando corresponderían a la región donde se ha unido la DNA polimerasa. Entonces, de esa manera demostramos que esta enzima se une al ADN. Y si luego aislamos estos fragmentos y los secuenciamos, ya tendríamos la secuencia de la región promotora. Así es como se han determinado una gran cantidad de promotores que están ahora almacenados en la base de datos. Pero, en particular, no es solamente la polimerasa la que participa en estos experimentos. O sea, si hablamos de un nivel ya de eucariotas superiores, la polimerasa es uno de esos elementos. Recuerden que el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina. Y la cromatina es básicamente la interacción entre DNA, histonas y otros tipos de complejos que requieren pues una activación mucho mayor, ¿no? Un remodelamiento completo para que se llegue a esta región donde está el gen que se va a transcribir. ¿Sí? Pues solamente para precisar. Ahora, una vez que se da esa apertura de las cadenas y se da la extensión del ARN que se va a transcribir, esto llega a un punto en el cual debe terminar, porque es la longitud del gen que se está transcribiendo. Y esa terminación puede ser de dos tipos, ¿no? Una de ellas en particular es la que depende de la secuencia nucleotídica del gen. ¿Qué de particular tiene la última porción de un gen para que ahí termine la transcripción? Va a haber elementos que al ser convertidos a ARN van a formar horquillas, ¿no? Alguno de ustedes por ahí en las características de los primers mencionó que no deben formarse horquillas, y eso está bien.
pero horquillas es con H. Entonces eso le invalida la respuesta. Horquillas con H, acuérdense. Y esta horquilla se forma por la interacción entre timinas y adeninas o citosinas y guaninas. En este caso, reemplazando a las timinas por uracinas, ¿no? Entonces eso de alguna manera desestabiliza la interacción entre la polimerasa y el ADN, de tal manera que ya no hay más transcripción o no continúa el proceso. Entonces eso da lugar a un término de la transcripción, ¿no? Se forma esa estructura secundaria y ya no hay unión entre la polimerasa y el ADN. Entonces todos estos elementos, miren, están presentes en los RNA mensajeros. El esquema, por ejemplo, en procariotas es este. ¿Cómo hacemos nosotros para diseñar primers que amplifiquen toda una región codificante? Algunos pusieron de que hay que diseñar primers con las regiones interesantes, ¿ya? Pero ¿de qué manera son interesantes para ustedes? Si hubieran puesto una región conservada, y sí de repente, pero interesantes ¿en qué sentido? Ahora, si yo quiero diseñar primers contra toda la región codificante, debo recordar que en el extremo 5' y en el extremo 3' de esos genes hay regiones altamente conservadas, ¿no? Que en inglés corresponden a las secuencias o regiones UTR. ¿Qué significa UTR? ¿Se acuerdan? Bueno, esa es biología molecular. Untranslated regions. O sea, son regiones que no se van a transcribir ni traducir. UTR. Entonces uno podría diseñar primers contra las regiones UTR de diferentes genes y vamos a tener la certeza de que se va a amplificar esta región codificante. ¿Okay? Y además, recuerden, también se pueden formar horquillas en el extremo 3', lo que indica la terminación anticipada. ¿Qué diferencia a los mensajeros procariotas de los mensajeros eucariotas? Para empezar, la cola poliar. Recuerden que esta cola poliar se forma ya de manera adicional, permitiendo de que el RNA no se degrade fácilmente. ¿Y qué otra cosa más diferencia a los mensajeros eucariotas de los procariotas? La modificación del la primera guanosina modificada con 17-metil. ¿Sí? De tal manera que hay un apareamiento o un enlace 5'5' que ya no facilita su degradación. Entonces esto muestra que podemos predecir de manera bioinformática también cuáles son aquellas regiones conservadas para centrarnos netamente en la parte codificante. Y así diferentes ejemplos de formatos de RNA que son importantes para y ahora llevarlo a la parte de la traducción, que es lo que va a reconocer la RNA, el ribosoma como tal. ¿Y ustedes creen que sería muy conveniente para el ribosoma de que haya estructuras del tipo horquillas en la longitud del mensajero? No le conviene a nivel espacial que haya mucho de estas interferencias. Sin embargo, el ribosoma puede lidiar con este tipo de estructuras siempre y cuando no tengan muchas citosinas y guaninas en su estructura. Si no, sería más complicado desde el punto de vista termodinámico. Entonces, para facilitar, una vez que el mensajero ya ha sido correctamente madurado dentro del núcleo, se da el proceso de la exportación del mensajero hacia el citoplasma. Y ahí hay unas regiones importantes que a mí me interesa que ustedes los tengan presentes. ¿Sí? Para que se dé la lectura de esta región codificante, ¿qué cosa debe haber antes que sea fácil para el ribosoma reconocer? ¿Qué se acuerdan de esa parte? Para empezar, el ribosoma ha sido estudiado por diferentes grupos de investigación, pero en el año 2009 se le dio el premio Nobel a estos 3 científicos por sus estudios a nivel estructural, ¿no? Usando criomicroscopía electrónica en particular. Y se puede definir claramente la diferencia entre la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿no? Las cuales, cuando se ensamblan, permiten el acceso de los RNA de transferencia y luego la salida de la cadena polipeptídica. Pero en particular lo que el ribosoma necesita que esté presente en el ARN mensajero es una región que está justo en el extremo 3', que es altamente conservada y que facilita la interacción con las dos subunidades para que pueda ensamblarse el sándwich del ribosoma. En procariotas, esa región se llama Schuyler-Gap.
En eucariotas, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Tienen el apellido de otro científico, cuestiones de Cossack. Schleicher-Gardner para el caso de procariotas, Cossack para el caso de eucariotas. Pero en sí lo que eso nos muestra es que necesitamos una estructura conservada de esos nucleótidos para que el ribosoma se ensamble y a partir de ahí comienza la lectura. Miren dónde todavía está el codón de inicio. Por acá todavía. O sea, esto en realidad no es que sean secuencias accesorias, sino que esto de alguna manera facilita el reconocimiento y luego la lectura para la transcripción y la traducción de RNA mensajero. La pregunta es, ¿las secuencias que ustedes están trabajando contienen solamente la parte codificante? ¿O también tienen regiones accesorias en los primeros nucleótidos? Quizás cuando han hecho sus alineamientos no han encontrado conservación en el extremo 5'. Entonces es lo que tenemos que averiguar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a usar una herramienta que nos va a ayudar a predecir dónde comienza el codón de inicio dentro de las secuencias que hemos recuperado. Entonces, la lectura puede darse de varias formas. Miren. Lo importante es que no haya tanta conservación de estos tipos de horquillas, o loops, también se le llama, para que el ribosoma pueda avanzar libremente. Pero hay casos muy particulares, como el siguiente, ¿no? Este es un trabajo que seguro lo van a detallar más cuando lleven ingeniería genética, que nos muestra el sistema tradicional para la producción de proteínas recombinantes. Es decir, yo puedo aislar un gen o una región codificante de humanos, por ejemplo, y lo inserto en una bacteria para que pueda expresarse la proteína de manera recombinante, ¿no? El ejemplo más clásico de la insulina. Pero en este caso es una toxina llamada fosfolipasa A2, que es un reptil. Entonces la idea es expresarlo en una bacteria. Lo que tenemos aquí en esta caja negra es justamente la región codificante, que ha sido flanqueada por enzimas de restricción y está liderada por una región promotora que está presente en los bacteriófagos. Recuerden que los bacteriófagos son virus que afectan bacterias y que van a tener mayor afinidad con la polimerasa de los PD. Entonces, uno asegura de que esta región se logre transcribir por la presencia de este promotor fuerte. Y a partir de ahí tenemos la codificación de dónde comenzaría, el nucleótido más 1, más 50 y así sucesivamente. Pero el problema con este sistema, miren, es que teóricamente debería producirse la proteína recombinante y en ese caso no se observa ninguna proteína. ¿Por qué? Porque se descubre, miren, que la versión normal del RNA mensajero que ha sido transcrito tiene todos sus elementos, Schleicher-Gardner, el codón de inicio, pero justo en esta región se forma un apareamiento de bases fuertes. ¿Por qué? Porque hay más citosinas y guaninas de las que uno esperaría. Recuerden que hay un límite, ¿no? Del 60% de composición de citosinas y guaninas. Entonces la idea va a ser convertir ese apareamiento fuerte en un apareamiento débil. ¿Cómo haríamos esa conversión? Tendríamos que modificar los pares ejes o pares lineales. ¿Y eso será posible? Primero hay que saber dónde están esas regiones, ¿no? Es decir, convertir a partir de la información que está en el código genético, sin que afecte, ¿qué cosa? El aminoácido que está siendo traducido. ¿Y esto qué implica? Obviamente que hay más aminoácidos, ¿sí?, que tienen más de un codón que lo codifica. Eso hay que detallar a continuación. Pero lo que se está haciendo aquí en particular, miren, es convertir esta citosina en timina y esta citosina en timina sin afectar el tipo de aminoácido que se está traduciendo. En este caso se sigue produciendo una alanina y una leucina. ¿Okay? Y con eso ya finalmente se logra pues la traducción de la proteína. Y esto se da lugar a través de un ensayo llamado método de la mínima energía líquida. ¿Por qué? Porque lo que se está formando aquí son estructuras secundarias. Y estas estructuras secundarias tienen un cálculo de afinidad que es muy particular de acordarse, que seguro lo han visto, y que respeta la ecuación de la termodinámica. ¿Cuál es esa ecuación de la termodinámica? Delta de G es igual a delta de H menos temperatura por
del KDS, ¿no? La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía de formación de enlaces menos la temperatura por la diferencia de la entropía, que es directamente proporcional en este caso. Entonces, con ese tipo de predicción, con el cálculo de la mínima energía libre, se puede predecir dónde está la ubicación de esa región que tiene mayor apareamiento, mayor fuerza. Y justo está a la posición 100 y 110 de esta cadena de nucleótidos. Aquí. Bueno, aquí en particular. Y una vez que se modifica, ya se logra producir la proteína recombinante. Entonces es un ensayo donde se aplica la mutagénesis dirigida. Por eso lo van a detallar más en ingeniería genética. Entonces llegamos a este punto. Para nosotros el código genético es universal hasta cierta medida. Porque ¿qué pasa si comparamos un gen mitocondrial con un gen nuclear? ¿Serán codificados de la misma manera? ¿Usarán el mismo tipo de código genético? ¿Esto en base a qué se deriva? Que la mitocondria y el cloroplasto tienen orígenes evolutivos diferentes. Entonces uno no esperaría pues, que los genes mitocondriales o del cloroplasto sean codificados de igual manera que el núcleo. Por ejemplo, ¿cuántos aminoácidos están siendo codificados por un solo codón en esta diapositiva? ¿O todos tendrán el mismo número de codones posibles? No, ¿cierto? Por ejemplo, la metionina está codificada por un solo codón. Igual el triptofano. ¿Cuántos de ellos están codificados por 6 codones diferentes? Por ejemplo, miren, serina, 2. Aquí hay 4 más, 6. Leucina, 6. Arginina, 4 y 2. Entonces, esas diferencias implican, obviamente, que va a haber más chances para que esos aminoácidos estén presentes en la estructura proteica. Pero no es todavía el caso de la discusión el día de hoy. Entonces, podemos nosotros determinar, miren, cuántos aminoácidos están codificados por un solo codón, por 2 codones, que están la mayoría de ellos, 3 codones, isoleucina, 4 codones, todos estos de aquí, con 5 no hay ninguno, y con 6 estos 3 que hemos mencionado. ¿Ven? Pero esa diferencia será al azar, o sea, habrá organismos que prefieran, por ejemplo, un codón particular de la leucina y otros que prefieran otro codón particular. Claro. Eso es parte de la evolución de cada organismo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, de alguna manera, intentar predecir el potencial codificante que tiene una secuencia de nucleótidos que ustedes han encontrado. Y para esto, ¿no?, tendríamos que hacer el cálculo de dónde está el codón de inicio, cuántas variantes de codón de inicio existen, etc. Pero eso obviamente es muy pesado si es que no lo hacemos con herramientas de informática. Entonces, la que vamos a usar el día de hoy se denomina ORF Finder. Ustedes van a trabajar con su secuencia nucleotídica y con algunos parámetros que vamos a ajustar, este programa nos va a predecir cuántos ORF potenciales tiene su secuencia. Una de esas debería ser la que ustedes han trabajado ya en su informe, pero potencialmente existen más. ¿Y en qué sentido funciona esta herramienta? Esta herramienta les va a ayudar con lo siguiente. Vamos a predecir cuál es el potencial codificante de la secuencia que ustedes han utilizado. Entonces, para eso vamos a esquematizar una cadena de nucleótidos, 5' 3'. Y su respectivo complementario. ¿Cómo comenzarían ustedes la interpretación de esa cadena nucleotídica en particular? Comenzaríamos primero señalando de que este es el nucleótido más 1, ¿cierto? Una interpretación básica. Si este es el nucleótido más 1, ¿cómo vendría luego la lectura de toda esta cadena?
de A3. Entonces tendríamos que considerar primero este codón, y así sucesivamente de 3 en 3 hasta cubrir toda su extensión. ¿Sí? Luego utilizaríamos el segundo nucleótido como el punto de partida y comenzaríamos la interpretación cada 3 tripletes. Y finalmente este tercero para complementar todo lo que estamos indagando, ¿bien? Hasta la última posición. Entonces, por cada cadena existen 3 marcos de lectura diferentes que podemos utilizar para ver si ahí está el codón de inicio, el codón de término y potencialmente el ORF que se va a transcribir. Pero lo mismo podemos hacer con la cadena complementaria. Este sería el nucleótido -1. A partir de aquí podríamos construir los tripletes respectivos y así hasta abarcar toda la extensión de esta cadena nucleotídica. Si tomamos ahora el siguiente nucleótido, -2, lo mismo. Y si tomamos el -3 o el antepenúltimo, está en esta posición, igual tenemos otro marco de lectura potencial para ser considerado. ¿Okay? Ya no seguimos tomando más porque si tomamos el -4 sería el cuarto de esta cadena. Entonces ya no es necesario su interpretación. Entonces 3 marcos de lectura con la cadena positiva, 3 marcos de lectura con la cadena negativa, 6 marcos de lectura totales. Y esto se puede realizar con herramientas bioinformáticas que ustedes seguro cuando han visto programación les han enseñado que una secuencia nucleotídica es un tipo de objeto. ¿Qué tipo de objeto sería esta cadena nucleotídica? ¿Recuerdan los tipos de objetos? Es un integer, un float, un string, un diccionario. ¿Eso han visto en programación? Algo de eso, ¿no? ¿Qué sería entonces una cadena nucleotídica? Un string, una cadena. Y estas cadenas pueden ser agrupadas de A2, de A3, de A4, de A1. Entonces, eso facilita de que uno envíe la secuencia nucleotídica y el programa interprete eso como una cadena. Y tomamos el diccionario, que sería el código genético para la correcta interpretación. Entonces, tomando en cuenta, miren eso, vamos a poder definir si en el marco +1, +2, +3, -1, -2, -3, existe más de un ORF potencial. Y esa potencialidad, ¿contra qué tendríamos que contrastarla para saber si realmente eso codifica más de una proteína? Tendríamos que hacer la búsqueda usando BLAST-P, ¿sí? O alguna variante del BLAST que me permita hacer búsqueda de una secuencia proteica con una base de datos proteica. ¿Sí? Entonces, esta forma de interpretar, miren, es bastante particular y va a ser motivo de discusión porque ustedes han elegido, bueno, yo les he proporcionado secuencias de bacterias, micobacterias. ¿Quiénes son los micobacterios? ¿Ya? También tienen secuencias de invertebrados, ¿no? Plasmodium. ¿Quiénes son el Plasmodium? Plasmodium. ¿Sí? También tienen de Xenorhabditis elegans, que es un nematode. ¿Quiénes son los Xenorhabditis? Y tienen a Drosophila. La otra pregunta que tiene que hacerse es si ese gen que han elegido es codificado en el núcleo o en la mitocondria. Porque estamos viendo, miren, que hay diferencias, ¿no? Es decir, en algunos códigos genéticos, el codón que codifica a isoleucina no codifica nada. En otros códigos genéticos, el codón stop UGA, codifica para algunos aminoácidos. Entonces, esas variantes forman parte de lo que se conoce como la no universalidad del código genético. ¿Cuántas variantes del código genético habrá? Es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, miren, filogenéticamente hablando, y eso es parte de lo que vamos a ver en esta unidad, podemos utilizar los genes que ustedes han descrito, ¿no? Los que han seleccionado en la base de datos para hacer una filogenia molecular. Pero hay otros que se adaptan mejor. Por ejemplo, el 16S.
Si ustedes quieren clasificar bacterias según la parte molecular, tienen que aplicar 16S. En el caso, por ejemplo, de invertebrados y vertebrados, se usa la citocromo oxidasa 1. Y así, diferentes genes de ubicación, por ejemplo, mitocondrial, que son utilizados como un reloj molecular. Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle ya en las siguientes clases de filogenia molecular, porque ustedes van a tener que armar árboles filogenéticos. ¿Sí? Para eso les he dado un par de programas que instalen, y hay un tercero más que es un poco pesado, así que mejor lo van a hacer cuando hagamos la parte virtual. ¿Sí? Entonces, este es el detalle, jóvenes. Partamos primero de describir todo el potencial del código genético utilizando esta herramienta llamada ORF-FANG. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, entonces lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con su secuencia de la unidad 1 para ver si toda la extensión que ustedes han tomado corresponde o no a la región codificante. De repente, si en esa secuencia ustedes ven puras A, sospechen, ¿no? Porque eso es la cola poliar. O de repente hay nucleótidos en el extremo 5' que no están dentro de la codificación. Entonces tenemos que afinar un poco ya eso, ¿no? Porque hasta ahorita solamente ustedes han buscado en BLAST, han descargado y han alineado, pero no han interpretado correctamente esas variaciones. Entonces eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a buscar la herramienta ORF-FANG. Esto por si acaso está ya en la carpeta OneDrive. Buscamos ORF-FANG. Y aquí tenemos que trabajar con esta página. Entonces ubíquenlo por favor rápidamente en el sistema. ¿Todo firmaron ya? ¿Hay alguien que no haya firmado?